Tiene entonces la palabra la doctora Rodríguez Manso y muchas gracias por su asistencia y por su atención. Muy buenas noches a todos. Es para mí un honor el tener la oportunidad de presentarles este tema en esta Academia Nacional de Medicina, y quiero agradecer a la doctora Denis Álvarez y Casa y al doctor Juan Ramón de la Fuente el haberme invitado a participar en este evento. Yo les voy a hablar del sistema endocannabinoide, que es el sistema sobre el que actúan los principios activos de la marihuana. La marihuana, como mencionaba el doctor de la Fuente hace unos momentos, contiene más de 400 compuestos, de los cuales alrededor de 60 son fitocannabinoides. De estos, no todos tienen potencial psicoactivo. De hecho, el principal psicoactivo de la marihuana es el delta-9 tetrahidrocannabinol. Sin embargo, el organismo produce sus propios cannabinoides, los endocannabinoides. Así, el sistema endocannabinoide está constituido, por un lado, por los endocannabinoides, de los cuales los mejor caracterizados son la anandamida y el 2-araquidonilaglicerol o 2-AG. Lo constituyen también los receptores a cannabinoides a los que se unen estos endocannabinoides, que son los receptores CB1 y CB2, así como las enzimas que participan en la síntesis y degradación de estos endocannabinoides. Dado que los principios activos, es decir, los mensajeros químicos para ejercer sus efectos tienen que unirse a receptores, la distribución de estos receptores nos da una idea de cuáles son los sistemas del organismo sobre los cuales actúa ese mensajero químico. En esta imagen, en esta caricatura, tenemos ilustrado la distribución de los receptores a cannabinoides en el organismo. En color verde aparecen los receptores tipo CB1, en color amarillo los receptores CB2 y en color azul aquellos sitios donde encontramos más o menos la misma proporción de ambos receptores. Como podrán ustedes apreciar, el receptor CB1 es el más abundante y sobre todo es el que predomina en el cerebro. Lo encontramos además en los pulmones, en el tracto gastrointestinal, en el sistema vascular, en los músculos. Los receptores CB2, en cambio, tienen una distribución un poco más limitada. Se encuentran en los huesos, se encuentran en el vaso y los encontramos también en el páncreas. Y ambos receptores los encontramos en el hígado, en la médula ósea y en el sistema inmuno en general. Bueno, el sistema endocannabinoide regula entonces múltiples funciones. Entre ellas, las que están bien identificadas son la coordinación motriz, el aprendizaje, la memoria, el procesamiento del dolor, el control de las emociones, el desarrollo cerebral, el control del apetito, la función cardiovascular, la actividad sexual, la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Los endocannabinoides en el sistema nervioso central actúan como neuromoduladores, es decir, que van a modular a los sistemas de neurotransmisión clásicos. Tienen dos particularidades los endocannabinoides al actuar como neurotransmisores. La primera de ellas es que son mensajeros retrógrados. ¿Qué significa esto? Lo habitual, creo que no se ve así. Lo más común es que una neurona produzca su neurotransmisor, lo tenga almacenado en vesículas y cuando es activada lo libere al espacio sináptico para que actúe sobre los receptores que están en la siguiente neurona, la neurona postsináptica. Los endocannabinoides, en cambio, se producen en la neurona postsináptica, son liberados al espacio sináptico y actúan en reversa sobre la neurona presináptica, que es la que tiene a los receptores tipo CB1. Y una vez que se une a ese receptor, lo que ocurre es que inhibe la liberación de ese neurotransmisor.
Otra de las características peculiares del sistema endocannabinoide es que los endocannabinoides no se almacenan en vesículas como el resto de los neurotransmisores, sino que se producen a demanda, en respuesta a estímulos específicos. Entonces, lo que ocurre es que cuando una neurona es activada de manera repetida o intensa, esa es la señal para que las enzimas inicien la síntesis de los endocannabinoides a partir de los fosfolípidos de membrana de la terminal nerviosa, de la neurona. Y como son mensajeros lipídicos, son capaces de atravesar membranas y son liberados de manera pasiva al espacio sináptico. De ahí se van a unir a sus receptores que están en la neurona presináptica y después de ello van a ser degradados rápidamente. Podemos entonces concluir que los endocannabinoides inhiben la liberación de los neurotransmisores de otras neuronas. Uno de los circuitos cerebrales donde actúan los endocannabinoides es el circuito mesolímbico. Este circuito es relevante porque es conocido también como el circuito del placer y es el circuito donde actúan todas las drogas de abuso. Los endocannabinoides regulan la cantidad de dopamina que se libera en el circuito y los aumentos de dopamina en este circuito son los que acompañan a las experiencias gratificantes que dan tanto las drogas de abuso como las recompensas naturales. Los cannabinoides exógenos afectan las neuronas que tienen receptores CB1. Por lo tanto, tanto cannabinoides como endocannabinoides se unen a los mismos receptores del cerebro, inhiben la liberación de los mismos neurotransmisores y afectan las mismas funciones. La investigación científica básica se ha centrado en el estudio del sistema endocannabinoide. Sin embargo, los efectos de los endocannabinoides son aplicables a los principios activos de la cannabis, a los cannabinoides. Por lo tanto, las acciones de los endocannabinoides son relevantes para los efectos terapéuticos de la marihuana. Quiero destacarles dos características que son, a mi juicio, importantes a la hora de considerar una aplicación terapéutica de la marihuana. Uno de ellos es que los endocannabinoides tienen efectos bifásicos. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la dosis o de la concentración de endocannabinoides que llegan a las neuronas o tejidos, es el efecto que se produce. Y entonces nos encontramos con que dosis bajas de endocannabinoides producen un efecto y dosis altas un efecto contrario. O los efectos de dosis bajas desaparecen a dosis altas. Así tenemos que, por ejemplo, la anandamida a dosis bajas reduce la ansiedad, pero a dosis altas la promueve. Y el delta-9 tetrahidrocannabinol se sabe que en grandes cantidades produce ataques de pánico, que es una forma de ansiedad. La anandamida en dosis bajas reduce el consumo de alimento, pero a dosis altas, aumenta el consumo de alimento, pero a dosis altas lo reduce. El THC aumenta el apetito y las calorías consumidas. Finalmente, la anandamida es capaz de facilitar la actividad sexual a dosis bajas, pero la inhibe a dosis altas. Se sabe del THC que aumenta el deseo sexual a dosis bajas, pero no lo hace a dosis altas. Por lo tanto, el THC también puede producir efectos bifásicos dependientes de la dosis. El otro aspecto que quería destacar es que los endocannabinoides participan en el proceso de maduración neuronal. Durante la etapa prenatal del desarrollo, el cerebro crece en volumen, aumentando el número de neuronas y de conexiones. Sin embargo, después del nacimiento, esas conexiones siguen aumentando y pasamos a una etapa en la que hay un refinamiento de esas conexiones. Ese refinamiento se da a través de la eliminación de conexiones nerviosas o del reforzamiento de otras. Y en ese proceso tiene una participación muy importante un neurotransmisor excitatorio, el glutamato. Los endocannabinoides regulan la liberación de glutamato. ¿Y por qué es esto importante? Porque el glutamato en exceso promueve un proceso de excitotoxicidad en las neuronas que las lleve a la muerte neuronal. Los endocannabinoides protegen a las neuronas de la sobreexcitación producida por el glutamato. Cuando se consume un cannabinoide exógeno en esta etapa, ese cannabinoide va a ocupar el espacio
el sitio de los receptores a donde debieran unirse los endocannabinoides, y cuando el glutamato sobreestimule a la neurona, que va a ser la señal para que se sinteticen endocannabinoides, estos no van a tener dónde actuar. Y entonces esos cannabinoides exógenos, al unirse al receptor CB1, interfieren con el efecto protector de los endocannabinoides. Por lo tanto, quisiera destacar las siguientes conclusiones. Cannabinoides y endocannabinoides se unen a los mismos receptores y afectan las mismas funciones. Los efectos de ambos dependen de la dosis y las concentraciones de cannabinoides en la cannabis son variables. Finalmente, tanto cannabinoides como endocannabinoides afectan el proceso de maduración cerebral. Con base en esto, las consideraciones para la terapéutica con la marihuana serían los siguientes. Es importante profundizar en la investigación de los principios activos aislados de la cannabis. Habría que elaborar medicamentos a partir de esos principios activos, de tal manera que esto permita dosificarlos. Y finalmente habría que valorar de forma individualizada el uso de cannabinoides en niños y adolescentes cuya maduración neuronal no ha finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez.